Bien, hermanos, pues justo buscamos a través de la Biblia conocer a nuestro Dios, a ese Dios que estamos cantándole cada domingo, a ese Dios con el que nos relacionamos diariamente, y es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos encontrar quién es Dios. No lo que te dice un hombre, no lo que te puedo contar yo, no lo que te puede contar alguien más, que es muy bueno predicar el Evangelio, sí, pero es en la palabra de Dios donde tú y yo podemos tener la certeza de que estamos conociendo al Dios verdadero. Y estamos estudiando Efesios, estamos en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Estamos ya muy cerca de terminar el capítulo 2. Créanme que mi intención fue acabar el capítulo 2 hoy, pero no pude. Preparando el estudio encontré mucho que reflexionar. Hay mucho en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, entonces no quise corretear el mensaje para acabar el capítulo. Más bien quiero centrarme en el tema que Pablo está presentando a la iglesia y que es muy necesario para ti y para mí considerar el día de hoy. Te voy a invitar a que vayas a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18 es lo que vamos a ver hoy. Efesios 2, 11 al 18. Y antes de entrar, sé que hay personas que nos visitan por primera vez y quizás para muchos es no tan familiar, también para las personas que tienen poquito escuchando el Evangelio, no puede ser tan familiar quizás la historia de Israel como pueblo, la historia de Israel como nación. A lo mejor escuchas las noticias y sabes que existe un conflicto y sabes, pues bueno, que han pasado por diferentes situaciones históricamente, pero a lo mejor te has preguntado, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo, el judío, el Israel? ¿Qué tiene que ver con mi fe o con esta buena noticia? Y tiene que ver mucho porque es de esta nación donde Jesús nació. Y aunque Jesús, sabemos todos que es hijo de Dios, fue encarnado en un hombre, y este hombre fue un hombre que nació en esta región de Palestina, y fue un judío de nacionalidad. Entonces, aunque el propósito de la Biblia no es que tú y yo seamos eruditos y expertos de la historia de Israel, yo creo que es importante conocer, y es importante y muy recomendable entender un poco de la historia que Dios hizo con este pueblo, las promesas que Dios entregó a este pueblo y la relación que tuvo Jehová con su pueblo Israel, porque empieza con una promesa a Abraham, y esta promesa de bendecir a todas las naciones a través de él es con la que tú y yo podemos hoy relacionarnos con Dios. Esa promesa de bendición no es una bendición material, es una bendición espiritual, que es Cristo Jesús. Ahora, tú vas a poder encontrar en el Antiguo Testamento esta relación entre Dios, Jehová e Israel a través de rescates de la esclavitud de Egipto, a través de las promesas de restauración como nación, a través de la promesa de un Mesías. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Efesios? ¿Vamos a ver Efesios o vamos a ver el Pentateuco? Pero avanzando en esta parte del capítulo 2, nos vamos a encontrar contrastes de lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo. Y tú y yo no somos judíos, a menos que alguien aquí haya ya metido su apellido ahí esas páginas para ver si tiene raíces, que anduvo de moda hace algún tiempo, pero que yo sepa, nadie de aquí es judío. Y entonces, si no somos judíos, ¿cómo somos entonces partícipes de las promesas que Jehová le dio a Abraham para el pueblo? Y eso es lo que vamos a encontrarnos el día de hoy en esta parte del texto. Por eso hice un poquito de preámbulo de por qué es importante conocer la historia, la relación entre Jehová y su pueblo Israel, porque hay mucho que ver hoy en nuestra relación con nuestro Dios. Entonces, si Dios lo permite, algún momento lo vamos a estudiar aquí, pero si tú tienes interés de conocer más sobre esto,
pues todo el Antiguo Testamento es bastante vasto para poder conocer, pero también puedes acercarte con algunos de los hermanos que tienen más tiempo en la palabra para poder aclarar tus dudas de cómo sucede todo esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y esa es la parte donde quiero empezar. Todo el capítulo 2 es un capítulo de contrastes. Contrasta la vida antes de Cristo, la vida en Cristo. Y hay características, hermano, escucha bien esto, de una vida sin Jesús que son visibles. Y lo veíamos. Hay características de las personas que están caminando sin Cristo. Para algunos pueden ser también ciertamente invisibles porque las luchas internas son internas de ciertas personas que no encuentran paz espiritual. Pero también hay características, hermano, de las personas que caminan ya con Jesús. Y esas son visibles y también son invisibles. Porque la vida después de conocer a Jesús no se mantiene igual. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto una transformación? Después de que Cristo se manifiesta su vida, la vida no puede ser igual. Y escucha bien esto, sí, no es una vida perfecta, no es una vida que no se equivoca, no es una vida que no peca, porque seguimos pecando, dice la palabra de Dios, pero es una vida que está siendo perfeccionada y ese perfeccionamiento se va haciendo evidente, primero en ti mismo, porque te vas dando cuenta que ya no amas tanto eso que amabas, que ofendía a Dios, pero también va siendo visible para los demás. Entonces, esa es una evidencia de que la obra de Jesús está trabajando, perfeccionándonos día con día. Ahora, Pablo nos mostraba nuestra condición de una manera bastante cruda en el versículo 3, en el versículo 2 de Efesios, donde pues dice la condición, entre los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, que quiere decir que pues vivías como vive este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Y el veredicto es fácil de entender. Estabas muerto en tus delitos, estabas muerto en tus pecados y eras influenciado por el influencer número 1 de este mundo, que es Satanás. Pero el versículo 4 nos presentó la misericordia de Dios. El contraste es, aún estando muerto, aún estando sin esperanza, aún estando sin nada, vacíos, infelices, Dios te dio vida. Dios te dio vida en Cristo. Y esta vida, como veíamos hace 8 días, no la recibimos por portarnos bien, o por ser moralmente correctos, o por pagar con buenas obras de caridad. Hace 8 días veíamos en Efesios 2, 8 al 11, que la condición para que tú y yo recibamos esa salvación es que estés muerto. Solo alguien que está muerto puede recibir la vida. Y un muerto no puede hacer nada por su cuenta, lo veíamos también hace 8 días. Aquí es donde la gracia opera, cuando alguien se reconoce incapaz, se reconoce muerto. Ahora yo te voy a retar, y este es un reto que le quiero lanzar a todos los de casa, y si tú nos visitas y también lo quieres tomar, está bien, pero la memorización es algo necesario para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con el Señor. Y yo sé que los que han tomado navegantes ya van a llevar un pasito de ventaja, porque ya se deben saber Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es no por obras para que nadie... Entonces ya vi que varios se lo saben. Bueno, el reto es agregarle el versículo 10, porque hechura suya somos. Ajá, creados en Cristo, para buenas obras, ya alguien ya se lo sabe también ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué es importante memorizar este texto? Lo vas a entender en el capítulo 4, 5 y 6, donde vas a entender las buenas obras que se presentan en esta parte de Efesios, sin perder de vista el ancla, que es, no hay nada que yo pueda cobrarle o reclamarle al Señor, porque, Señor, yo trato bien a mi esposa,
yo trato bien a mis hijos y mira cómo me pagan, y mira, y mira, y mira, y cuando recuerdas Efesios 2, así de, Señor, tú me amaste igual como yo veo la situación, estando incorrectos, viviendo una vida mal, y aún así me amaste. Efesios 2, 8, 9 y 10 se vuelve un ancla. Ahora, para hechura suya somos para buenas obras, lo vamos a entender mucho mejor teniendo este texto de memorización. Entonces, mi reto, mi recomendación es que nos lo podamos aprender completamente estos 3 textos. Ahora, mi hermano, vimos hace 8 días, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y lo maravilloso de estas buenas obras es que tú no las tienes que buscar, más bien Dios ya las preparó de antemano y te las va a ir presentando conforme su voluntad. Entonces, es lo que vamos a ver a partir de ahorita y más adelante, que una de estas buenas obras es la reconciliación. Así que si hoy vienes enojado con alguien, pues ponte tu casco, porque Dios nos va a hablar sobre esto, la reconciliación. Y Dios no te va a pedir reconciliación para poder ser salvo, más bien, porque eres salvo vas a poder reconciliarte. Y entendido esto, hermano, que todo es por gracia, todo es por fe, Pablo nos lleva a esta porción donde nos va a mostrar otra condición en la que tú y yo andábamos. Versículo 11, ahora sí, de Efesios 2, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Señor, te doy gracias por esta mañana que nos permites venir a tu palabra, Señor. Venir a escuchar el consejo que tú tienes para nosotros. Permíteme exponer tu verdad de la manera que te honre, Señor. Quita de mí todo pensamiento humano y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de esta boca, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, a poder entender cada verdad espiritual manifestada en esta carta y que podamos madurar nuestra fe para quienes hemos ya creído en ti, pero también para que despiertes la fe en quienes aún no han creído en ti, Señor. Te doy gracias porque podemos hacer esto con toda tranquilidad, en libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermano. Entonces te contaba que el tema de hoy es la reconciliación. ¿Y qué significa reconciliar? ¿Qué significa reconciliar? Pues tienes que irte a esta etimología, esta parte donde desmenuzas la palabra para entender que reconciliar significa volver a unir. La palabra nos habla de volver a ser y conciliar nos habla de volver a unir, nos habla de unidad, nos habla de restaurar, nos habla en este sentido de volver a traer una armonía. Entonces, la reconciliación es el restablecimiento de la amistad o la armonía, y este acto es volver a tener una buena relación con alguien después de una disputa, conflicto o amistad. Y en el verso 11, Pablo nos va a posicionar en donde estábamos todos aquellos que no somos judíos por nacimiento, judíos de nacionalidad. Y recuerda diciendo esto: acuérdate que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿qué significa esto? Si no estás familiarizado,
de estos términos de circuncisión, incircuncisión, etcétera, es importante que te pueda dar yo un contexto muy rápido para que puedas entender a qué se refiere. Ahora, piensa en esto. Esta carta va dirigida a creyentes de la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde está Éfeso, y el origen racial de esta gente pues eran griegos, algunos romanos, y había de muchas razas, muchas nacionalidades, y estos hombres escucharon el evangelio, creyeron en su corazón y fueron salvos. Se forma la iglesia en Éfeso, y esta gente empieza a caminar por fe en una relación con Dios, ¿no? Es lo mismo que sucede aquí en Toluca en este año. No somos judíos de nacimiento, pero a través de la fe escuchamos las promesas de Dios, las creímos y ahora somos parte de. Pero antes de eso, Pablo les recuerda a ustedes, no tenían parte, estaban excluidos, estaban separados. Y recordar esta condición de separación es importante para entender la obra de reconciliación que Dios hace y de restauración que Dios hace, porque vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, acompáñame, Deuteronomio 7, 6 al 8, para que puedas tú ver el origen de esta separación. Jehová escoge a este pueblo, no porque fuera muy bueno, no porque los judíos son buenazos haciendo negocios, no porque los judíos son bien disciplinados, no, la realidad es que los escogió por gracia, como lo vimos hace 8 días. Y en Deuteronomio 7 viene esta mención de por qué Jehová los escoge. Lo voy a leer desde el 6, Deuteronomio 7, 6 al 8, dice, porque tú, está hablándole Jehová a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces aquí hay una elección. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más que insignificante de todos los pueblos. Qué curioso, o sea, por ser el menos relevante, Dios escoge a este pueblo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por puro amor, por pura fidelidad a su promesa, a la promesa que Jehová hace a Abraham, a Isaac y a Jacob, es que escoge a este pueblo. Y esta elección incluyó pactos que el Señor hizo con Abraham. Y estos pactos que se establecieron en Génesis, lo puedes leer en tu casa, Génesis 12, mencionaban que a través de Israel sería el canal con el cual Jehová bendeciría a todas las naciones. Y esta bendición de todas las naciones es Jesús. Jesús viene de esta nación. Ahora Jesús nace de la descendencia de David, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Pero hasta esto, solo el pueblo de Israel podía tener una relación con el Señor de cierta forma restrictiva, porque se relacionaba a través de los profetas y a través de la ley. No cualquier judío podía hablar con el Señor. Hablaban los profetas, hablaban los sacerdotes se relacionaban, y entonces, ¿cómo eran tan escogidos que había una cierta separación entre el pueblo y Dios? Bueno, esa separación se va a solucionar cuando Jesús muere y se rompe el velo, pero no quiero ir todavía hasta allá, quiero quedarme todavía en el tema de los pactos. Dios hizo un pacto con ellos, y ese pacto tenía una señal, y esa señal, que en Génesis 17, 9 al 14 la menciona Jehová, es la circuncisión. Por cuestión de tiempo, léelo completo en tu casa. Génesis 17 es donde está toda esta parte que te estoy platicando. Pero en el versículo 13, Jehová da una instrucción y habla de todo aquel que nace de este pueblo o que es comprado, como un extranjero que es comprado, dice versículo 13, debe ser circuncidado, el nacido en casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, había una marca física que distinguía al pueblo de Israel, que es la circuncisión. Todo esto está establecido en el Antiguo Testamento. Pero es un recordatorio por generaciones del pacto que Jehová hizo con Abraham. Y todo aquel judío que no practicaba esto era llamado incircunciso. De ahí la palabra. Entonces espero que ya me haya podido explicar para quienes no están familiarizados con estos términos de circunciso e incircunciso. Y regresando a Efesios, Pablo les recuerda que todos nosotros éramos llamados incircuncisos. Estábamos fuera del pacto. No teníamos participación de las promesas de Jehová a su pueblo. Y cuando dice aquí erais llamados, la palabra va en un tono peyorativo, en un sobrenombre, en un apodo. Tú sabes, cuando alguien pone apodos a las personas, regularmente lo hacen ¿para qué? Para resaltar un distintivo no positivo, ¿verdad? Sino casi siempre es algo negativo. Mira, ahí viene el pelón, ¿no? Así. Ah, mira, ahí viene el panzón. O, pues tu pastor es pelón, ¿no? Así. O sea, hermano, normalmente buscamos encontrar una característica de risa o cómica para poner un apodo. Bueno, estos judíos nos llamaban a todos los incircuncisos, los que están fuera, los que no tienen participación. ¿Y esto qué hace? Indirectamente es una separación. Es una separación total y completa del judío con el gentil. No teníamos nada en común. Pero el problema no era la nacionalidad, hermano. El problema no era que no te dejaran emparentar con ellos. Porque de hecho hoy todavía las comunidades judías son cerradas. Difícilmente vemos que en los judíos ortodoxos, en los judíos que mantienen sus tradiciones, difícilmente entra un extranjero a sus comunidades. Pero ese no era el problema, que no te dejen hacer negocios con ellos o que no te dejen emparentar o que te hagan el feo cuando les invitas unos tacos de carnitas, porque tampoco te van a aceptar la invitación, no comen nada de esto. Esta separación va más allá, es más de lo físico y de lo social, es una separación espiritual, es una separación más allá de interacción, sino incluso de desprecio. Y esto es muy común en los hombres, y en los judíos es un poco más visible. Es más, fíjate cómo es tan inclinada la naturaleza a buscar siempre divisiones, separaciones que unidades. Te puedes dar cuenta en el mismo mexicano. El mexicano norteño no quiere al mexicano del centro. Nos llaman los chilangos, dicen que de San Luis Potosí para abajo todos somos chilangos, ¿no? Y los del centro les llamamos rancheros, ¿no? Los rancheros y acá. ¿Y por qué pasa esto? Porque normalmente tratamos de dividirnos, de separarnos. Y ahí sí tienes al mexicano contra el argentino, así tienes al menosprecio que ves en los gentilicios, pero el tema no es tanto social, como te repito, es un tema espiritual lo que vamos a ver aquí en esta separación. Y en el versículo 12 de Efesios nos va a hablar esto. El problema es espiritual, no es tema de nacionalidad. En aquel tiempo estabais, y aquí es interesante cómo lo menciona, sin Cristo. Oye, pero los judíos tampoco tenían a Cristo antes de su llegada, antes de Jesús. Pero los judíos tenían una promesa de un Mesías. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, tú y yo estábamos sin una promesa de un Salvador, sin Cristo. No habla, fíjate, y es importante esto, no dice, estaban sin Jesucristo, solamente habla sin Cristo, sin un Mesías. Y no solo eso, también la siguiente condición nos dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no teníamos nada en común con ellos, no teníamos parte con sus promesas y había un abismo entre el gentil y el judío. Estábamos ajenos a sus pactos, ajenos a los pactos de la promesa, completamente extraños a lo que Jehová había prometido a Abraham. Pero aquí esto es lo más grave. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y lo puedes ver en las diferentes culturas del mundo, cómo las culturas tenían una poca valoración por la vida, cómo las culturas, por ejemplo, mesoamericanas eran tan crueles y eran tan violentas en cuestiones religiosas y cómo menospreciaban incluso la vida de sus propios hijos. Sin esperanza, sin Dios, separados del Creador. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, entonces ¿qué? Esa es la razón de ver tanta maldad en la historia del hombre. Todo el hombre separado de Dios está sin esperanza, está sin Dios, y entonces encontramos un nivel de depravación y un nivel completamente sorprendente de maldad. Ahora, ¿cómo se ve hoy espiritualmente esto? El hombre que está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Te puedes dar cuenta porque son hombres que están sin luz, hombres que están sin paz, hombres que no encuentran descanso, hombres que no tienen seguridad, hombres que no tienen esperanza en nada. Y a pesar de que encuentran cierta plenitud en algunas cosas, algunos objetivos, algunos logros, no encuentran una plenitud duradera. No encuentran esa plenitud en la cual diariamente pueden estarse deleitando en esta vida. Y te puedes dar cuenta, la gente que tiene mucho dinero, abundantes riquezas, abundantes posesiones, no tiene paz. Tienen que estar resguardados por dos guardaespaldas. No pueden ir ni siquiera por un helado tranquilos. No tienen paz. Y tú puedes decir, pero tienen todo lo demás, pero hay algo que se llama paz y tranquilidad que no pueden pagar. Y no están plenos, hermano. Por más de que tú quieras ver, no, es que es ideal la vida no teniendo escasez, pero a costa de no tener paz. Y lo mismo en todos los niveles, porque el tema aquí es una muerte espiritual. Ahora, aunque la carne sigue viva y sigue disfrutando los deleites de este mundo, no logran satisfacer su espíritu, no logran satisfacer lo interior porque están muertos, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchos, hermanos, llegan a cuestionar cómo hay gente creyente que puede vivir pleno, que puede vivir en paz, que puede vivir con esperanza, aún atravesando enfermedades, aún atravesando escasez, aún atravesando tribulaciones que dices tú, wow, qué nivel de prueba. ¿Cómo pueden tener plenitud y confianza en Dios? Porque sus espíritus están vivos y cercanos a Dios. Y entonces no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar de ese amor de Dios. Esa es la diferencia de alguien que está vivo espiritual. Hermano, vive sin esperanza, vive sin paz, vive sin descanso, te sientes incompleto. La pregunta es, ¿qué tan cercano está Dios a ti? ¿Es un Dios de tus mañanas, de tus tardes y de tus noches? ¿O es un Dios de tus domingos nada más? ¿O es un Dios de tus circunstancias, de cuando me va mal lo busco? ¿O es un Dios de cuando me va bien le agradezco y se acabó? ¿Qué tan cercano está Dios a tu vida? Esa es la pregunta. Antes estábamos así, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Porque esta condición de lejanía la vivimos tú y yo, pero no quedó así para siempre. Versículo 13 nos hace el contraste. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cuántos pueden decirle gracias, Dios? Gracias porque nos acercaste a ti, no tuvimos nosotros que acercarnos. Aún el hombre tratando de buscar el cielo, se queda lejos. Si el hombre subiera a la parte más alta de este planeta, que es el monte Everest, para tratar de acercarse al cielo, se va a dar cuenta que aún hay un gran tramo para salir de ahí. Y aún si sale en una nave espacial al espacio, sale de la Tierra, se va a dar cuenta que sigue siendo tan grande lo que hay allá afuera. No nos alcanza, hermanos, el esfuerzo para llegar a Dios. Pero es un privilegio saber, una riqueza saber que esta lejanía tuvo solución
En Cristo Jesús. Aquí ya le añade Jesús. Este Mesías es Jesús. Y dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, no en tu religión, no en el judaísmo, no cumpliendo el Shabbat, no cumpliendo las buenas obras, no haciendo obras de caridad. No, es en Cristo Jesús, hermano, que esta distancia con Dios es acortada, esa barrera es derrumbada, esa pared es eliminada y esa separación es disuelta. Y ahora tú y yo podemos estar cercanos a su presencia y a sus promesas. Y lo que empezamos a ver aquí es una reconciliación. Una reconciliación entre Dios y el hombre que nos acerca. Pero aquí me encanta porque nos muestra cuál fue el precio. Versículo 13. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Esto tuvo un precio. La sangre de Cristo es el medio por el cual se logra esta reconciliación. ¿Y a qué se refiere la sangre de Cristo? Se refiere a ese sacrificio definitivo que pagó tu cuenta, que pagó esa deuda que tu pecado tenía contra Dios, que significaba morir eternamente. Bueno, Cristo hizo el pago definitivo y con eso reconcilió al hombre con Dios. Ahora, lo que hizo Jesús en la cruz, sufriendo como un pecador culpable, cuando él no tenía culpa, en lugar de tu culpa y mi culpa, produjo una cercanía con Dios. Déjame decirte que si tú quieres reconciliarte con Dios, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. No lo trates de hacer por tus cuentas diciendo, si te necesito Jesús, pues te busco. No. Hazlo a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz, sus últimas palabras que Él dijo colgado del madero fue, consumado es. No hay nada más que el hombre pueda añadir. La deuda está pagada. La deuda está pagada. Y entonces, hoy tú y yo estamos en una relación cercana con Dios gracias a esta verdad. Acompáñame a Hebreos 10, 19 al 22, porque el autor de Hebreos nos habla de esta cercanía que tú y yo hoy podemos tener con Dios a través de su sangre. Ya no más enojados con Dios, sino reconciliados con Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la invitación está abierta, sigue abierta para ti y para mí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, la reconciliación nos acercó a Dios. Nos acercó a Dios. Y tú y yo podemos voltear atrás únicamente para ver de dónde nos sacó el Señor y ver lo que hoy tenemos en Él. Si tú hoy estás viviendo una vida separada de Dios, déjame decirte que vas a estar fracasando constantemente en tus intentos de encontrar esa paz duradera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque versículo 14 nos dice, porque Él es nuestra ¿qué? Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y esta paz va más allá. No se queda únicamente entre tú y Dios, como te decía al principio. Los cambios que Dios hace en nuestras vidas empiezan primero adentro, después empiezan a salir y ser evidentes. Y esta paz ahora nos lleva a una reconciliación con los que están alrededor nuestro. Fíjate lo que dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Así que Cristo Jesús no solo es el autor de nuestra reconciliación con Dios, sino también es el autor de la reconciliación que tú y yo podemos tener con los demás. Aquí está hablando de un pueblo judío y gentil. Pero si Él es nuestra paz, si estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con los hombres, y entonces ya no hay espacio para enemistades y separaciones entre judíos y gentiles. Déjame contarte algo para ilustrar esto. En los años 40, Sudáfrica inició una época de brutalidad por un sistema de segregación racial que se llamó el apartheid. Esto sucedió apenas el siglo pasado. Apartheid, este sistema legalizaba la discriminación y el maltrato a los negros y a toda la gente que no era blanca. No me estoy yendo al primer siglo, me estoy yendo casi un siglo atrás. Aunque había racismo y aunque había esta segregación, de cierta manera estaba limitada porque pues había castigos. Pero apartheid, este sistema, lo legalizaba y permitía que el blanco oprimiera al esclavo negro, a toda la comunidad que no fuera blanca, no fuera de esta raza. Y entonces hubo un hombre llamado Nelson Mandela, que a lo mejor has escuchado de él, que fue líder del Congreso de Sudáfrica en esta época, y él fue uno de los líderes que buscó exterminar o terminar más bien este sistema que permitía la discriminación. Bueno, eso le llevó a que lo encerraran y por 27 años estuvo preso. Después de 27 años, en 1990, Sudáfrica estaba a punto de una guerra civil. La gente estaba sin esperanza y obviamente sin Dios. Y estaban a punto de una guerra por esta polarización y este odio interracial que existía en esta comunidad. Mandela sale de la cárcel y comienza negociaciones con el presidente Klerk, un hombre blanco del partido que promovía este sistema de discriminación, y consigue negociar para erradicarlo. Bueno, esto les llevó incluso a ganar el Premio Nobel de la Paz, pero ese no es tema de ahorita. Lo que quiero que tú observes es esto. ¿Qué sucede después de que quitan este sistema de discriminación y de legalización de la discriminación? Pues Mandela 4 años después se convierte presidente, el primer presidente afro de Sudáfrica, y ahora él tenía el poder. Mandela tenía la capacidad o tenía el poder para poder, valga la redundancia, buscar revancha, desquitarse de todos los que habían hecho mal a su comunidad. Pero Mandela tomó una medida audaz y completamente diferente para evitar la división y evitar la guerra que estaba a punto de estallar. Su estrategia fue la reconciliación. Y se basó en dos cosas: en el perdón a lo que les hicieron en el pasado y la inclusión de la raza blanca. Y en lugar de buscar castigo y venganza, buscó restitución y buscó la justicia. Pero a pesar de que él había sufrido injusticia, es interesante que optó por el camino del perdón y la reconciliación en lugar de las revanchas. Y esto fue crucial en Sudáfrica para desmantelar ese sistema de odio y ese sistema que tenía a la gente completamente separada, para formar una nueva Sudáfrica que hoy es democrática y que es inclusiva. A mí me gusta mucho la historia, por eso también te cuento estas cosas. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Porque Mandela siguió el estilo de Jesús, del perdón y de la reconciliación. El camino del perdón y la reconciliación hizo que esa guerra no estallara. Y hermano, si tú y yo en Jesús hemos encontrado perdón y reconciliación, eso trae paz. Eso trae paz primero a tu vida, pero también trae paz en nuestra comunidad. Trae paz alrededor de nosotros.
Es triste ver hoy cómo en diferentes ámbitos políticos, religiosos, hay una polarización actual. El día de hoy estamos viviendo una polarización entre los derechos y las izquierdas y las derechas. Vemos una polarización entre los norteamericanos y los sudamericanos. Vemos una división constante que el enemigo está sembrando, no solo afuera, sino también adentro de las iglesias. Vemos yo soy pentecostal, no me junto con bautistas. Yo soy presbiteriano y no me junto con apostólicos. Yo soy cristiano y no me junto con católicos. Y empiezas a adoptar este sistema que el mundo está aplaudiendo de polarizar y de separar. Hermano, si tú y yo nos excluimos de la sociedad, ¿quién va a predicarles de Cristo? ¿Quién va a hablarles del Evangelio? Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que por esta reconciliación de dos pueblos completamente separados, dice el versículo 14, hizo uno solo, derribando la pared intermedia. Pero date cuenta que incluso el pueblo judío necesitaba de esta intervención de Jesús, porque ambos, tanto el judío como el gentil, estaba separado de Dios. Ambos pueblos necesitaban la llegada de un Mesías. El judío antes podía relacionarse con Dios, como te decía, a través de profetas, a través de la ley, y pedía perdón por sus pecados a través de los sacrificios. El gentil ni siquiera sabía que eso existía, estaba completamente desconectado, pero la obra reconciliadora de Dios a través de Jesús en la cruz derrumba esta barrera y hace un solo pueblo. Derrumba esta pared que separaba al judío y al gentil, esta pared llamada hostilidad. Y el versículo 15 nos dice, aboliendo ¿en dónde? En su carne las enemistades. ¿Cómo derrumbó esta pared Jesucristo? Observa esto. ¿Cuál era la fuente, o cuál sigue siendo la fuente de la discordia entre el judío y el gentil? Es que el gentil no guarda la ley. Toda la causa de problemas entre estas dos naciones desde el siglo I y antes es que el judío estaba circuncidado y el gentil era incircunciso. El guardar la ley era la causa de la enemistad. Bueno, la buena noticia aquí es que Jesús cumplió la ley en su totalidad a nombre tuyo y a nombre mío, dando muerte a la causa raíz de estas divisiones. Por estas razones no hay espacio para que tú y yo estemos peleándonos con los judíos o con aquellos judíos creyentes y que quieren mantener su estilo de adoración a Dios. Hermano, no estamos llamados a eso. Por eso es que tú y yo no buscamos unidad al pueblo de Dios a través del cumplimiento de la ley, porque sabemos que Jesús ya la cumplió. La Biblia no voy a decir se cansó, pero la Biblia está llena más bien de historias de hombres que trataron de cumplir la ley y fracasaron por completo. Aún el más radical de los fariseos, ¿te acuerdas? El fariseo de fariseos fracasó en su intento de cumplir la ley, pero Jesús la cumplió. Y si Jesús la cumplió, cargó el castigo que la ley era contra nosotros. Y ahora déjame decirte aquí algo, si a ti te gusta sentirte judío y guardas las fiestas, está bien, yo no estoy peleado con eso. Y no te voy a decir, no puedes venir a Calvary porque guardas el Shabbat y te pones acá esta cosita. No, hermano, si tú quieres hacerlo está bien, si Dios te ha revelado que es una forma en la que te puedes mantener consagrado, gloria a Dios, dale. Pero hermano, ese es un tema de gustos, es un tema de forma. Así como al que le gusta sentirse gringo por ir a desayunar a McDonald's, por más que vaya no va a ser gringo. Lo mismo, por más que practique ciertas fiestas no vas a ser judío. Pero si te gusta está bien. Pero nunca lo pongas como una condición de aceptación delante de Dios. Ahí es donde ya estamos en un problema. Si ya no hay una separación entre judío y gentil,
¿qué propósito Dios tiene ahora con esta reconciliación? Porque para buenas obras nos ha hecho salvos. ¿Para qué hizo un solo pueblo? ¿Para qué hizo un solo hombre? Dice aquí la palabra que creó en sí mismo de los dos uno solo. No es que Cristo haya elevado al gentil al nivel del judío, ni es que Cristo haya bajado al judío al nivel del gentil. No, dice que de los dos hizo uno nuevo. Dios tomó a los judíos pecadores, a los gentiles pecadores, y mediante la cruz los hizo un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Versículo 16. Así lo expresa. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Nuevamente dice mediante la cruz, me encanta porque refuerza esto para que no se te olvide que tuvo un precio, que no fue gratis. Para Jesús le costó su vida. Y este efecto es reconcilió a ambos, judío y gentil. Sí, el judío también necesita a Cristo. Muchos no lo quieren aceptar, pero el judío necesita también a Cristo. ¿Para qué? Para ser reconciliados con Dios en un solo cuerpo, que es su iglesia. Por tanto, hermanos, y aquí es donde quiero ir aterrizando esta enseñanza. Ya no hay espacio para divisiones, no hay espacio para hostilidades, no hay espacio para separaciones entre el creyente cristiano y el creyente judío. Quizás en esta región del mundo no tenemos ese conflicto. Los de Éfeso sí tenían este conflicto. Pero ¿sabes quién está escribiendo estas líneas? ¿Quién es el autor de Efesios? ¿Recuerdas su historial académico? ¿Cómo se autollamaba él? Fariseo de fariseos. ¿Educado a los pies de quién? Que era así como el sensei de la ley judía. ¿Sabes qué hacía este hombre desde joven? Vamos a imaginar que pudiéramos viajar al tiempo y trasladarnos a esos años donde Pablo era un joven. Y si pudiéramos viajar al tiempo y observar la vida de Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, como el fariseo de fariseos, celoso, ardiente en cuidar la ley, en cuidar el judaísmo, salvaje para poder preservar la ley. Dice la palabra de Dios que entraba a las casas, no le importaba las edades de la gente, no le importaba si había niños, sacaba a las personas, las arrastraba y las mataba. Tenía esta idea fanática de que el cristianismo era un peligro para el judaísmo. Este hombre está escribiendo Efesios. Si tú y yo pudiéramos ser testigos oculares de estas cosas, creo que podríamos poner en duda si realmente Pablo escribió esto. No me hace sentido que este hombre termine escribiendo unos años después que ya no hay separación y que ya están muertas las enemistades. ¿Qué fue lo que pasó con Saulo que lo llevó a reconciliarse con Dios y a reconciliarse con los creyentes? Eso está en Hechos 9. En Hechos 9 nos expresa toda la parte de la conversión de Pablo. No la voy a leer toda por tiempo, pero nada más quiero mostrarte algo que me pareció bastante interesante a meditar. Pablo, yo creo que era el último hombre que los creyentes se imaginaron que iba a hablar de este tema. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el efecto del Evangelio. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia radicalmente. Hay una transformación de un antes, de alguien que respiraba amenazas, a un después que habla de que ya no hay enemistad y que ahora solo somos uno. Esa es la obra del Evangelio. Regresamos a Efesios porque quiero cerrar ya con estos últimos dos versículos. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿A través de quién? A través de Saulo. A través de ahora Pablo. A través de hombres tan celosos de la fe judía como un Pablo, vino y anunció las buenas noticias de paz. Saulo hablando de paz. El hombre que respiraba amenazas. Sí, ese hombre. Y no solo eso, vamos a ver que el misterio de la iglesia se reveló a través de Pablo. Lo que tú y yo conocemos hoy como iglesia, Jesús tuvo la gracia y la misericordia de que a través de Pablo fuera revelada. Eso está en el capítulo 3, versículo 3. Ahí mismo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El Señor decidió que Saulo fuera quien hablara de esta reconciliación. Hermano, si Dios pudo transformar a un hombre tan rencoroso y tan celoso como Pablo, ¿crees que no pueda contigo y conmigo? Claro que puede. Solo es cuestión que tú y yo dejemos que Él haga su obra. A varios de nosotros nos lleva algo de tiempo reconocer esta verdad de perdón y de reconciliación, porque es dolorosa para la carne. Y llegamos a creer que el perdón se lo tienen que ganar las personas. Llegamos a creer que deben de caminar como nosotros caminamos, o que deben de pagar lo que nosotros ya pagamos para poder ser merecedores de nuestro perdón. A algunos incluso les molesta la idea de que otros puedan ser perdonados así tan fácil. Es que no puede ser tan fácil. Creemos que deben de pagar consecuencias, creemos que deben de pagar lo que hicieron. Cuando hacemos esto olvidamos que todo esto es por gracia y estamos queriéndole añadir condiciones. Pablo, aquel joven llamado Saulo, vio cómo mataban a Esteban. Está descrito en Hechos. Este hombre jovencito vio cómo apedreaban a Esteban. Esteban era un hombre muy querido por la iglesia. Era muy amado por la iglesia. Piensa en alguien de esta iglesia que tú ames mucho. Ahora imagínate que llegue un hombre y lo mate, lo apedree. ¿Qué pasaría si vieras que este hombre que asesinó a alguien que tú amabas mucho llega a este lugar? Te puedes poner en los pies de aquellos hermanos que vieron a Saulo venir con Ananías después de su encuentro con Jesús y decir: ¿qué onda con este? Todos escondidos. Así de grande es la gracia y la misericordia de Dios, que reconcilió a un Saulo con Dios y con su pueblo. Mi hermano, el Espíritu Santo fue el que hizo una obra hermosa en Pablo. Y es el mismo Espíritu que hoy puede hacer una obra de perdón y de reconciliación en nosotros. ¿Cómo puede ser esto posible? Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los unos y los otros. Por medio de Jesús, por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre. Y fíjate aquí, dice por medio de el Espíritu. Y es un Espíritu escrito con E mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. Es quien nos da este acceso al Padre. Tanto los que guardaron la ley celosamente por mucho tiempo,
como los que vivieron una vida desenfrenada, depravada, completamente alejada de Dios. Ambos tenemos este mismo acceso al Padre a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Porque el que hace lo moralmente correcto, y con esto quiero ir terminando, no le alcanzan sus obras para entrar al Padre por su cuenta. Y al vil pecador, ahogado en las tinieblas más profundas y en su muerte, todos sus pecados le fueron perdonados en la cruz para poder reconciliarse con Dios. Mi hermano, sería un grave error el día de hoy postergar nuestro perdón hacia otros si Dios te ha perdonado en Cristo. Sería muy triste postergar el perdón condicionándolo a que primero pague las consecuencias para poder perdonarlo. Si alguien ha creído genuinamente en Cristo, en su vida habrá una evidencia, y esta evidencia se llama perdón y reconciliación. Sí, no es perfecta, y no te estoy diciendo es mágico, ya puedes salir y perdonar a partir de ahorita. No, te va a costar, te va a doler. Crucificarnos duele, pero cuando estás juntamente crucificado, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives en esta carne, lo vives en la fe. Sí duele. Para algunos puede tomarles algo de tiempo, para otros puede ser más rápido. Dios tiene sus procesos con cada uno, pero el destino es el mismo: perdón y reconciliación. ¿Qué sentido tendría buscar estar separados espiritualmente de otros creyentes solo porque no hicieron lo que yo quería? Esto es más triste cuando son entre creyentes. ¿Qué sentido tendría construir barreras donde Jesús las ha derrumbado? ¿Qué sentido tendría poner distancia donde Jesús nos ha acercado? Muchos hermanos se llegan a separar de otros creyentes solo porque no tienen las mismas liturgias, porque no tienen las mismas formas de hacer iglesia, porque tienen diferentes prioridades en los ministerios. Hermano, eso no debe ser una causa de separación de nuestros hermanos de otras iglesias. El conflicto entre cristianos de diferentes orígenes sucede porque se olvida que ambos fuimos salvados por el mismo evangelio y que ambos tenemos acceso a Dios. Es triste eso, hermano. Hoy en las redes sociales se ve mucho pleito entre las iglesias. Qué triste ver que el hombre está poniendo barreras donde Dios las ha derribado. El deseo de Cristo no era ese. El deseo de Cristo para sus discípulos fue que estuviéramos unidos. En Juan 17:20, la oración de Jesús, tú la conoces muy bien. ¿Qué fue lo que Jesús le pidió al Padre en esta oración de horas previas antes de ser crucificado? Jesús le dice: no te ruego solamente por estos discípulos, te ruego también por los que han de creer, es decir, por ti y por mí, por la palabra de ellos, por la palabra de sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo de Cristo para su iglesia es que sea una sola iglesia. Sí, en diferentes localidades, en diferentes iglesias locales, sí, pero una sola iglesia. No hay espacio para pleitos, no hay espacio para disensiones, no hay espacio para barreras. Así que, hermano, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Si tú el día de hoy tienes algo en tu corazón contra alguien del cuerpo de Cristo, puede estar en esta iglesia, puede estar en otra iglesia, que está haciendo estragos en tu corazón. ¿A qué me refiero estragos en tu corazón? Que lo ves y ni siquiera lo saludas. Que lo ves que viene por este pasillo y dices: me dio comezón, y te mueves para no saludarlo. Que tiene estragos, que llegas a enterarte de que algo está pasando en su vida y dices: qué bueno, se lo merece. Si está generando estragos en tu corazón, hermano, es tiempo de perdonar. Es tiempo de reconciliarte con Dios en este punto. Y si Dios hoy te está llevando a la reconciliación para poder estar en paz con tu hermano,
Pídele a Dios ayuda con esto, que te guíe, que te muestre los pasos que debes de tomar para poder tener una reconciliación y un perdón que le agrade a Él, que te permita vivir lo que Él desea, que seas uno. Matrimonios, aplica lo mismo. Si tú estás teniendo conflictos con tu cónyuge por el orgullo, por la soberbia que todavía se resiste a morir en nosotros, pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios para que puedas crecer y madurar en aquellos aspectos de tu vida que está generando conflicto con tu cónyuge y poder estar en paz y reconciliado en Cristo. Sí, a lo mejor puedes pensar en algunas herramientas para reconciliarte y está bien, no estoy peleado con eso, pero la reconciliación está en Cristo. Si no estamos en Cristo, va a ser bastante doloroso. Por eso, hermanos, Él desea eso de ti y de mí. Y por último, ahora sí, vas a decir, llevas diciendo eso media hora. Así ya me cayó el mal del pastor que va diciendo eso, ¿verdad? Ya voy a acabar. No, ahora sí, quiero terminar con este texto. Mateo 5, 22 al 24, que nos habla de la importancia que Jesús le da a la reconciliación. Es tan importante para el Señor la reconciliación que fíjate cómo en Mateo 5, 22 Jesús expresa esta enseñanza. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuán importante es para nuestro Señor que su cuerpo esté unido y reconciliado. Si tú has entendido esto, pídele al Espíritu Santo que te ayude a dar los pasos de perdón y de reconciliación para que puedas estar en paz con Dios, en paz con tu prójimo.